Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes por acá. Em, uy, quiero por lo menos empezar a pensar algo en voz alta respecto del, por lo menos mis usos y costumbres respecto de eso y diferenciarlo de lo que hace de lo que hace el hegemón en decadencia eh, con ese asunto. Mm, Como la infantilización, ¿no? La infantilización del pueblo, la infantilización como de la humanidad en cierto sentido. Eh, en verdad yo lo que hago no es infantilizar la humanidad, sino, por lo menos en en mi, bueno, por ejemplo, esto del el modo de humor, uno de los modos de humor que utilizo, no es ni la intención ni lo que hago en sí, no es infantilizar, pero digo, ¿en qué punto se parece con lo que hace el hegemón y en qué punto no tiene nada que ver? Y bueno, algunas opiniones respecto de esto, que me parece un asunto re importante, complicado, urgente, pero no hay condiciones sociales en este momento para atender esta cuestión seriamente, ¿no? O sea, eh, en parte ese es uno de los objetivos de, de estos, de estos depravados que están cayendo en desgracia, gracias a Dios y a, y a unos cuantos miles de millones de nosotros y nosotras. Este, bueno, para variar empiezo por mí. Este, es una forma por un lado, de correr al sistema por donde va, porque, porque es lo que hace, ¿no? Como hay tanto por tantos lugares respecto de la valorización de la infancia, dependiendo de en qué momentos y de qué asuntos, hay como una sacralización, pero también una profunda, bueno, hipocresía, ya sabemos como el- el desastre que ha hecho el hegemón con eso, pero de hecho esa infantilización existe, entonces cómo ir a buscar para resolver ese problema, también no lo había pensado, recién me acuerdo de los Lego, del trabajito este tremendo, enorme de comunicación que está haciendo la gente de Irán, que yo que sé quién es, porque aparte no sé, no sé quién es el autor ni nada, supuestamente salió algún autor, pero sabe Dios si es verdad o si es un equipo más grande, qué sé yo. Lo cierto que
eh, tenés que ir a buscar a a la conciencia del pueblo donde anda, porque no te queda otra, ¿no? Habiendo sido durante tantos siglos suprimidos, robados, recortados, manipulados, tergiversados, tantos criterios, tantas cuestiones tan importantes. Entre ellas, por supuesto, que la niñez, cuando cuento esta anécdota que tan justamente me super subrayó este neonatólogo, en el 70 y pico, congreso, seminario, qué sé yo, internacional en México de pediatría, donde psicoanálisis mediante y manipulación de masas mediante, muy fuertemente, yo lo veo hoy como un acto netamente de manipulación de masas, plantean esto en México de que, que la lactancia después de los 8 meses hace mal, entonces empiezan a vender la leche en polvo, etcétera, la leche de fórmula, pero esto ya sabían perfectamente qué era lo que producía esa situación. Dice la doctora Brandolino, que yo me cambié el nombre, pobre, perdón. Dice la doctora Brandolino que Freud trabajó para el MK Ultra en su momento. Yo no puedo olvidar en ningún momento, y recomiendo no olvidarlo, que esta mafia, el sionismo internacional, entiéndase la CIA, el Mossad, y todos sus mecanismos de manipulación, no empecemos, de manipulación, y control social. Cuando no la hicieron te dicen que la hacen y no les importa, obviamente, no les importa ni un pomo. Inventar cualquier documento de cualquier cosa. Son, son un escracho total. Entonces, la verdad no sé. Incluso han engañado muchísimos muchísimos científicos, con esto de los buenos oficios, ¿no? O sea, a muchos científicos también le dijeron, no, lo que pasa, que ¿no? Como si fuera necesario, entonces les robaron información delicada. Yo no tengo ni idea si es verdad que a Freud lo utilizaron, o sea, que él se dejó utilizar a conciencia para un sistema de dominación mundial, o si le robaron su obra, porque ya de por sí el hecho de que hayan agarrado los libros, yo digo siempre esto, ¿no? Para mí el gran problema de la Biblia respecto de la inversión, es agarrar los libros y darlos vuelta en términos de, no necesariamente de la lectura al revés, sino de la utilización, o sea, de ir al revés del espíritu de los hechos, del acto, de la buena intención de lo que esté hecho, lo que esté realizado, lo que esté escrito, lo que esté creado, lo que esté pensado, lo que esté elaborado, etcétera, ¿no? Esto lo hicieron infinidad de veces. No. Bueno, pero los tenés que ir a buscar por ahí. Para, para, para transformar ese sentido común colonizado, para devolverle la racionalidad a la cuestión. No podés aparte medio que
son tantas las tergiversaciones y las manipulaciones del asunto que lo dije muchas veces y lo sigo captando, lo encuentro por ahí ahora este chabón que hay un canal que enganché que explica lo de los Legos de las animaciones que están haciendo roncha en internet. Que fue una estrategia de comunicación brillante realmente. El canal que enganché, el tipo explica, es más, yo estoy segura que ese tipo fue jefe de un troll center antes de hacer lo que está haciendo. El tipo explica los videos, porque supuestamente hay censura, supuestamente no, hay censura. Entonces, como hay censura, él los explica, los recorta y los explica, pero con toda esta actitud asquerosa, qué cosa horrible. De llevarlo todo hacia el lugar de es todo lo mismo, ¿no? Son toda la misma mierda, te están manipulando, te están haciendo creer mentiras, es una estrategia de marketing. El tonito del tipo, ya voy a explicar también a qué me refiero, o sea, por qué lo traigo respecto de la adultez. Te están manipulando, te están usando, te están engañando, es todo mentira, es una estrategia de marketing. Entonces, donde hay toda una parte de esta banda de depravados que ha hecho creer a montones de millones de personas que ser adulto es ser mentalmente, emocionalmente discapacitado, mentalmente escéptico, nihilista preferentemente. Y saber que son todos la misma. O sea, esa es como el adulto, el adulto para ellos, el adulto ideal para ellos, obvio, ¿no? Es el adulto que no cree en sí mismo, ni cree en la humanidad, ni cree en nada, ni en Dios, ni en nada, ni es todo lo mismo, son todos iguales. Y, y como estos tipos trabajaron en herir profundamente al niño interior de cada uno y cada una, al niño o la niña interior de cada uno y cada una, entonces obviamente que sí, hay miles de millones de personas que tienen una o varias fijaciones en algunas etapas de la infancia que no pudieron trascender, pero tampoco pudieron sublimar, es decir, cuestiones y traumas que no pudieron. Ayer escuchaba la historia de los niños de la guerra de Rusia y siempre que pienso en eso, o sea, siempre, no en el caso de los niños, estos niños españoles de la guerra, sino de los niños en general, ¿no? Las situaciones que pasan los niños y las niñas en las guerras, y esto también a colación de que
veo muchas películas y series rusas y es una temática insistente, gente que quedó huérfana por la guerra. Em, bueno, y casi todas esas personas, esos niños de la guerra, eh, gracias a Dios y a lo que hizo la Unión Soviética con ellos y ellas, incluso con otra guerra de por medio, ¿no? Porque este, también sufrieron el ataque despiadado de las ilusiones de Occidente. Y con Hitler, digo. Ay, perdón. Pero resulta que todos esos pibes, desde la teoría, no, no se puede no inferir que había 800.000 millones de traumas. Pero esa gente fue feliz, porque todos y todas los que vivieron esa situación eh, tuvieron la suficiente contención, en la suficiente compañía, pero además de eso, y el reconocimiento social, ya sea en la crianza, porque los super cuidaron y qué sé yo, pero después con los años pudieron hacer de todo con eso. O sea, no había niños heridos. Por supuesto que no estoy diciendo, no estoy idealizando, pero a escala humana, de lo que se puede hacer en el plano humano, realmente esa gente con esas heridas logró hacer de todo, ¿no? Digo, realizarse como adultos funcionales a sus intereses, a los intereses de los demás, desarrollarse artistas, científicos, este, hombres y mujeres, periodistas, de todo. Sí, seguramente, cuando terminaban de laburar en algún momento se acordaban de alguna cosa pero digo, no se trata de que no haya situaciones que sean difíciles, que obviamente que es casi imposible en un mundo como este evitar cualquier problema en la infancia. El tema es que después puedas sanar eso, ¿no? Y eso, curar eso, no te deja un niño herido en el interior. No está ese niño herido en el interior, en una persona que luego puede tener su familia, puede tener su carrera de la manera que fuere, su desarrollo, su desenvolvimiento profesional saludable, su vida social saludable, su religiosa, política, como decida vivirla. Ahí no hay un niño herido. Lo que hay es un adulto que sufrió situaciones complicadas en la infancia. Pero si hay un esfuerzo consistente, consecuente para generar heridas en la infancia de miles de millones, obviamente que las generaron. Y no tengo que hacer mucha historia para hablar de esto, ¿no? Este, Digo, no tengo que recordarnos tanto a qué me estoy refiriendo. Bueno, eso es un hecho. Entonces, ¿cómo salimos de esa situación? ¿No? ¿Cómo salimos a los efectos? Primero salir de la urgencia y eh, después sí se puede pensar en cómo se cura eso epidemiológicamente. Pero inicialmente, ¿cómo salimos de la urgencia? ¿Cómo se resuelve la urgencia? Porque la forma menos violenta de explicarlo y de dar cuenta de cuál es la realidad
y lo simples que son esos pseudo argumentos, digamos, a dónde se agarra de dónde se prenden, de dónde surgen esas injusticias, ¿no? Bueno, de planteos muchas veces tan estúpidos como los expongo, ¿no? Como vos quién te crees que sos, digo, en última instancia, son planteos bastante no solo sin fundamentos, sino bastante infantiles. Este, pero algo que me importa mucho marcar respecto de eso, por cuestiones también epidemiológicas, este, eh, una cosa que me importa mucho señalar, y que no sé suficientemente bien cómo se puede hacer, pero que es súper importante. Una cosa es un niño interior o una niña interior herida, bla, bla, bla. Y otra cosa es la infancia. Otra cosa es la infancia. Otra cosa son los niños y las niñas, verdaderos, actuales, eh, que no solamente marcan el paso del tiempo, imponen, imponen esa diferencia. O sea, adultos, niños, nos devuelven a las responsabilidades, sino que idealmente tendríamos que ir empezando a encontrar una forma de quitarle. Esto es algo que vengo haciendo hace muchos años. eh, Como quitarle esas atribuciones absurdas, ¿no? Porque decir que un presidente como Donald Trump es infantil eh, es, es hiriente para la infancia. Es decir, no, eso no es infantil, eso es un depravado. Infantil es otra cosa. Ser infantil es otra cosa. Tener un retraso madurativo es otra cosa también. Ser inocente es otra cosa. Eh, Ser irresponsable es otra cosa. Porque si no, no hay lugar para la infancia en estos términos, digamos. Si se está utilizando si se le atribuye a, a depravados que hicieron cosas que la verdad que hasta molesta, hasta molesta repetir, hasta molesta recordar, hasta molesta saber. Eh, Referirse a esos adultos como infantiles es un insulto para la infancia en general. Y nuestras, nuestras creencias. Ajá. Uf, ajá. Eh,
claro. Eh, Hay que tener un cuidado bárbaro con estas cosas también porque hay asuntos del inconsciente que son tan complicados que aunque los hayas sacado a la conciencia, si no los articulas suficientemente pueden volver al inconsciente y seguir haciendo porquerías. Por eso es bueno tirarle cal viva, ¿no? Y bueno, acabo de recordar algo personal que vincula con esto y qué bueno que me acordé porque claro, después lo que termina pasando es que se le asignan, Dios no lo permita, ya, nunca más, se le asignan motivos retorcidos a niños inocentes, pero no solo a niños inocentes, sino a personas inocentes. Porque ahí, como ahí todo como una especie de precipitado, de remanente de los propios traumas, la propia la cosa de todos los quilombos del inconsciente, ni te digo cuando una persona ni se ocupa, ni lo atiende, ni tampoco se dedica a realizarse en serio como persona, como adulto, como adulta. Em, Como ahí quedan todos los, digamos, privilegiadamente entre comillas, en términos de que es como un depósito de traumas, de malos recuerdos, de esto, del otro. Bueno, ahí termina confluyendo enorme cantidad de desbarajustes del sentido común, digamos. De, ¿no? Si le asignan a un tipo como Epstein, Elite Epstein, si le asignan a un tipo como ese, que lo que está haciendo es formar parte de un plan transnacional sumamente depravado, sumamente malvado, que Dios va a saber terminar de destruir en tiempo y forma. Yo me voy a ocupar de mi parte y otros y otras se están ocupando de su parte, pero lo vamos a terminar de destruir, gracias a Dios, incluyendo Palantir y el plan de toda esa depravación antihumana. Si el tipo tiene el tupé de hacerse el infantil, ahí hay toda una planificación respecto a eso. Ahí no hay infantiles. Esos supuestos arrebatos de una cosa y la otra y gestito de gestito de arrogancia infantil incluso, o sea, esas gestualidades, de esas personas, que en realidad lo que están haciendo es, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero son robos geopolíticos directamente. Compran acciones, el tipo sale y se hace el nenito que se porta mal y venden acciones y levantan el precio del petróleo y queman un coso, una, un, ¿cómo se llama esto? Una central eléctrica en un lado y después sale y dice otra cosa y dice, no, digo, ¿qué carajo tiene que ver sin, sin buscar sacralizar la infancia? Tampoco podemos permitirnos
Por un lado, me parece que ya no estamos ni para permitirnos que nos vuelvan a engañar con respecto a esto. O sea, sigo creyendo que en los adultos, en cualquier adulto, ese niño, niña interior está presente para sentirse orgullosa, para sentirse orgulloso de sí, o eh, para seguir haciendo obstáculos a la percepción, a la comprensión, para seguir impidiendo la felicidad, no porque, obviamente, no porque sea esa la intención, sino porque siguen situándose ahí un montón de cuestiones que no tienen resolución. Claramente, eh, la única forma no es, lo dije sin decirlo, pero lo digo concretamente, obviamente que la única forma no es hacer psicoanálisis. Este, Ciertas condiciones del paso del tiempo pueden dar, no es que pueden dar, es que da impidiendo la tergiversación de gente depravada como el Palantir, eh, el tiempo va poniendo las situaciones, Dios, la naturaleza, el camino natural de la vida va produciendo los lugares, las condiciones, las situaciones, los encuentros, los desencuentros, para que se vayan curando, para que se vaya curando eso que pasó y que dolió, y después, mismo en la vida, ir sublimando hasta que realmente ya ese niño o esa niña interior ya no está impidiendo la percepción adulta, impidiendo la observación objetiva, sino que pudo evolucionar su juego a un trabajo que le da gusto y eh, y que no, que no vuelve a ninguna añoranza, digamos, que no vuelve a ninguna melancolía, ninguna añoranza, ninguna porquería. Pero es re importante hacer ese laburito de discernimiento. No sé, los que esté a nuestro alcance, nunca más, eso no es infantil, esa gente no es infantil, esa gente es una degenerada, es un degenerado, eso no es infantil. Y eso no solo que no es infantil, sino que tampoco es inocuo respecto a la infancia, porque se está difamando algo muy importante. Es muy importante que se deje a los chicos en paz. Y a las nenas y a los nenes, lo dejen tranquilo. Tienen que hacer su propia etapa de sus propias cuestiones, sus propias elaboraciones. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué infantil de qué? ¿Cómo van a comparar esa porquería con algo infantil? Después terminan atribuyéndole a niñas inocentes, terminan atribuyéndole tiranía. ¿Cómo van a hablar así de un niño o una niña? Ya lo dije esto muchas veces. ¿Cómo tiranía? Cualquier cosa, cualquier cosa. Mala intención, perversidad, sí, alguna vez. La verdad que para que un pibe, un nene, una nena, eh, se comporte en posta como un tirano, como una tirana, y tiene que haber bastante interferencia
malintencionada adulta. Eh, y sigue siendo un niño o una niña con algunos traumas, no es un tirano ni una tirana, ni que decir otras cosas peores, ¿no? Pero, pero no, perversidad no sé, no, no, no. Entender que los niños, las niñas también necesitan aprender a leerle la mente a la otra persona y para eso van a atravesar esas etapas de elaboración del, como una especie de simbolización de los procesos de pensamiento de la otra persona. Digamos, en el narcisismo, en la etapa del narcisismo, en la verdadera, se está como subjetivando esa diferencia entre el yo y el otro y se está construyendo una imagen, eh, una imagen y una imagen simbólica de, de cómo piensa la otra persona. Entonces sí, hay trabajos especulativos, pero necesarios para entrar en él, para abordar este mundo como realidad es. No especulativos malintencionados, especulativos en términos de esa construcción de la propia subjetividad y también de de la subjetividad ajena y de cómo se dan esas relaciones interpersonales, ¿no? Pero a los fines prácticos, volviendo a la otra cuestión, a los fines prácticos más vale que rescatemos a la gente de los terribles desastres que han hecho, porque digo, que les han hecho con este tema incluso con este tema de la infantilización, ¿no? Como hay gente que termina creyendo que lo único que puede hacer son taradeces, o sea, que no tiene otro lugar en el mundo ¿no? También facilitado por las redes sociales, obviamente que es relativo, ¿no? O sea, relativo al alcance que se pueda tener este, para solucionar estos problemas, pero bueno, yo en lo personal no creo no creo que sea ni necesario, ni justo, ni verdadero infantilizar al pueblo. Por otro lado, no se puede subestimar al adversario y los esfuerzos dirigidos durante tanto tiempo en una misma dirección respecto de ese punto, de esa cuestión, surtieron sus efectos, generaron sus efectos. Entonces, rescatar ciertos aspectos de la conciencia y explicar rápidamente cuestiones imprescindibles para accionar en este momento, en algunos casos no te queda otra que apelar a esa simplificación, digamos, a ese modo de simplificación para sintetizar eh, cuestiones súper complejas. Por un lado eso, y por otro lado, ni tanto ni tampoco podés
negar ese trabajo que se han dado de infantilizar al pueblo durante tanto tiempo y plantear cuestiones en las que no haya forma que te entiendan. Y no porque no te entiendan con su mente, por ahí con su mente te entienden perfectamente lo que le estás diciendo, pero no ganchan con su subjetividad, no entienden qué vinculación, qué relación tiene eso que estás explicando con su falta de trabajo. Y si no lo entienden, si no hacen esa conexión, difícilmente entiendan lo importante que es que esa persona participe. Difícilmente entiendan cuál es su propia importancia, su propia fuerza, qué es lo que esa persona puede aportar. Se agitaron los perros, parece, ¿no? Sumaron otro perro más, parece. Este. Entonces es re delicado. O sea, es complicado el tema, el asunto. Porque sí, te van a entender, pero no van a. No van a entender, no van a asumir su parte, no van a entender, no es que no la van a asumir por irresponsabilidad, se van a creer afuera, se van a sentir afuera de la propuesta, si no sabes hacerla, si no sabes hacer el planteo. Me estoy acordando concretamente de una persona que por muy buenas intenciones que tenga, si no le habla a los anarquistas en anarquistas, a los comunistas en comunistas, y a los rapi, en rapi, este, no va a lograr lo que necesitamos, lo que necesitamos. Este, y ahí cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo personal. Por eso es parte del trabajo espiritual también. Porque cada uno de nosotros tiene que aprender a encontrar ese aquí y ahora, ¿no? A encontrar ese acá. O sea, acá, como decía, como dice como dijo en realidad en su momento mi hija. Acá. Está. Bueno, ay, lo voy a escuchar. Ay, no te puedo creer. Dios me la bendice. Este, claro. Bueno, no, lo voy a escuchar y voy a ver si hay algo importante que agregar al respecto, pero por lo menos para empezar para empezar a pensar otra forma de comunicar estas situaciones, que, por ejemplo, es una forma, ¿no? Lo de los Legos. Y esto viene pasando solo, porque también lo hacía Capusotto, también supongo que lo hace de Capusotto, también lo hace eh, el paraguayo, no me acuerdo el nombre del personaje, pero, pero hay mucho que hacer en ese aspecto, mucho que hacer.
mucho que hacer. Hicieron un verdadero desastre con la subjetividad humana. Y hay un montón de gente que se cree que no puede hacer nada y que no tiene nada que ver. O sea, que esa gente no tiene nada que ver, ¿no? Propiamente, así como a mí me aislaron, hicieron todo el desastre que hicieron en mi vida. ¿A cuántas personas le hicieron eso? De distinta manera, mucho más leve, ponele, o mucho más hasta simple, mucho más indirecto, no importa, pero hicieron realmente un desastre con la comprensión y con la subjetividad y con los gobiernos, con todo, con todo. Gente malvada, en serio. Ahora el Vaticano está, ahora el Vaticano está formando un ejército de exorcistas. Y sí, no era una imaginería de Jesucristo. Jesucristo no sabía qué pensar y empezó a hablar de hacer exorcismo. Este, bueno, eh, chaucito.